hasta el municipio de Ocotlán, Jalisco, para recabar el testimonio de don Raúl Domínguez, a 26 años de uno de los avistamientos ovni más impactantes y claros a nivel mundial. Yo viví muchos años en Coatzacoalcos, en Veracruz, y allá pues yo llegué muy joven, nos fuimos de aquí, toda la familia, yo llegué de 16 años, y por medio de los bailes yo lo aprendí a bailar, y el ambiente de Veracruz, ¿verdad? Es picoso. ¿Usted es de allá o es de aquí, No, de yo soy de Jalisco? aquí. Okay. Yo nací a 2 cuadras de aquí, De aquí. pura esquina, en la calle de Hidalgo y Galeana. Y allá yo oía que decía la gente que se veía el fenómeno, pero a mí nunca me llegó a motivar o a llamar la atención. Por medio del baile conocí a un amigo que tenía un carro de sitio, que era más o menos de mi edad, ya cuando teníamos 17, 18 años. Y él vivía en una parte elevada, en una parte alta. Nos fuimos en el 58, entonces la playa estaba retirada, lo que era la ciudad estaba retirada de la orilla del mar. Ahorita ya no, ahorita está en la pura orilla del mar. Y este muchacho vivía en una casa de madera y de lámina, en una parte alta. Y como veía que me gustaba a mí la fotografía, un día me dijo, dice, mira, están saliendo unos platillos del mar y se posan en la playa, encienden las luces y como que esperan escurrirse, que se les caiga el agua, y luego se elevan y se van. Ni platillos ni que nada. ¿Qué edad tenía usted en esas fechas? Unos 17, 18 años. Pero yo trabajaba con mi padre en una tienda de ropa, pero mi padre era muy estricto en la cuestión del horario. Entonces me dijo él, salen como a las 8, 8 y cuarto, dice, y se están como 15 minutos, 20 minutos cuando mucho. ¿En dice. la mañana, al amanecer? No, en la noche. En la noche. En la noche, y se iluminan. Y él desde su casa los alcanzaba a ver. Dice, un día voy a venir con el carro y vamos. Y si un día llegó, dice, tráete la cámara, dice, ahí están. Le digo, no puedo salir, le digo, salgo hasta las 9 de la noche, le digo, aquí se cierra el negocio a las 9 de la noche. Y no, ya cuando fuimos ya no estaban, pero sí había soldados y no nos dejaron pasar. Eso me llamó la atención, dije yo, pues a lo mejor es cierto lo que dice este muchacho, ¿no? Después otras versiones de otras personas decían de eso, pero bueno, yo no le di mucha importancia. Cuando empezaron a planificar los lugares de la petroquímica, se empezaron a ver, pero eran una especie de lámparas largas. Tubulares. Ajá, sí. Porque yo no los llegué a ver, pero vi las fotografías en los periódicos. Periódicos ¿De gente local que tomaba las fotografías? No, de los periodistas. O sea, era muy común. Sí, los periodistas tomaban eso. Entonces, pues también, digo, en el 87 nos venimos a vivir por acá, otra vez. Mi esposa también es de aquí. Y tengo 2 hijas. Entonces, la mayorcita ya iba a entrar a la secundaria y yo no quería que se me fueran a quedar allá. Y las inscribimos aquí en un colegio y nos venimos, por esa razón nos venimos aquí. Pero no creí que el fenómeno fuera a estar aquí tan cerca. Que no fuera a seguir desde allá. En el 92, en 1992, había un periódico, un semanario que se llamaba Comunidad. Empezó a sacar artículos de que se estaba viendo un platillo. Y yo agarré y lo dije, hay un fotógrafo, a ver si más tarde vamos para que platiquen con él. Él casi fue el causante de que yo tomara las fotografías. Él está aquí a media cuadra, el vecino. Y en el 93, a principios del 93, somos muy amigos, entonces me dijo él, oye, anda para que veas un video. Y como él era muy dado a ver videos así de mujeres sin paños o digo pocos paños,
Yo no iba a ir, sino que había un argentino que tenía una papelería aquí adelante y vino y dice, oiga, no va a ir a ver a... Ni que no conociera a Javier, se llama Javier. Dice, no, pues vamos, dice, total, si no nos agrada lo que se está viendo, pues nos regresamos. Pues tiene razón y fuimos. Y ya tenía un cassette. Metió el cassette a la casetera y se empieza a ver una luz muy errática, color amarillo, ámbar. ¿Hacia dónde la grabó o de dónde la grabó? Y luego nos platicó la historia. Dice, y me pregunta a mí, ¿qué es? Pues una luz. ¿No es una luz? Pues una luz. ¿Pero qué considera que sea en la noche? Pues avión no es, le digo, porque hace unos quiebres muy, muy rápidos. Le digo, ¿y helicóptero? Pues yo creo que tampoco. No sé qué sea, le digo. Y ya me platicó, dice, mire, andaban acá en el cerro, aquí adelante, al lado oriente, está Jamay, la población de Jamay. Dices, andaban unos policías haciendo un rondín de Jamay, en un cerrito. Hay una brecha y subieron con una camioneta. Y cuando llegaron a la parte alta del cerro, se elevó un platillo. Dice, y se fue hacia el cerro de Chiquihuitillo. El Chiquihuitillo está acá al poniente. Es un cerro que está así, casi piramidal. Sí. Y fue tal la impresión de los policías que corrieron, dejaron la camioneta funcionando y corrieron hasta la carretera. Y ya cuando agarraron valor otra vez, ahí van por la camioneta, se regresaron a Jamay, y al lado de la presidencia en Jamay está un hermano de Javier, se llama Fernando, y le dijeron, tráete una video y un cassette, y se regresaron al cerro a esperar a ver si regresaba el platillo. Ya no regresó, pero sí andaba haciendo movimiento del lado de Chiquihuitillo. Entonces graba eso, y ese fue el video que vimos nosotros. ¿La luz era rojiza, naranja? Era naranja. Era naranja. Pero lo que más me llamó, dura muy poquito el video, dura como unos menos de 30 segundos. Pero lo que sí me llamó la atención es que de la luz esa de repente se para y sale una luz roja y empieza a flashear muy rápido. Y entra en el cuadro de la video, entra otro aparato, o sea que andaban dos, no nomás andaba uno. Y los dos se van supuestamente hacia la laguna. Uno más chico y el grande que grabaron, me imagino. Pues la luz se veía casi igual. Pero parece que sí era más chico. Y entonces me dijo Javier, dice, los policías van diario y queremos ir a ver si nos toca ver algo, para si quiere ir, vamos. Entonces empezamos a ir a Cajamay. Pero se contaminó porque se corrió la voz, fue mucha gente de aquí, fue gente de Jamay, y luego pues la hacen de pachanga porque llevaban grabadoras con música, y luego se contaminó. Pero nosotros fuimos y sí sirvió, porque yo entrevisté a los policías y todos coincidían en que era un aparato muy grande, de que estaba posado en el cerro. Nosotros fuimos en el día y vimos ahí, pero hay mucha piedra, entonces nos dejó marca, que tenía un trípode que estaba parado estaba posado cuando ellos lo vieron. Posado. Y cuando lo iluminaron con los faros de la camioneta, encendió las luces y se elevó. Y eran 4 policías y un sargento. ¿Ellos después no tuvieron secuelas por el susto? Sí, ya no tuvo contacto con ellos. Hace como unos 2 años me encontré a uno de ellos, ya no es policía. Me dijo, oiga, ¿qué pasó? ¿Usted sí logró fotografiarlo? Y yo soy que era uno de los policías, ¿se acuerda? Pues en la noche yo ya no lo reconocía, y luego pues hace tantos años. Y le digo, oye, ¿y el sargento qué se hizo? Dice, está en Tototlán. Dice, y los demás, uno ya se murió,
Al paso de los años los testigos se van muriendo. Claro. Muchos testigos que tuvieron avistamientos ya se murieron. Pero fueron años claves, en el 93 fue cuando se escuchaba mucho. Entonces a mí fue lo que me despertó el interés por el fenómeno ovni. Yo no me cerraba, digo, yo aceptaba, pero yo consideraba que era en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en España, Francia. Pero en el momento que usted le platica y que habla con los policías, ¿empezó a creer que sí era verdad? Bueno, porque coincidían con ligeras discrepancias, pero coincidían lo que estaban diciendo, que era un aparato muy grande. Entonces, estuvimos yendo allí, pero dejamos de ir porque en el 93, fue a principios de enero, a principios del año, empezó a hacer mucho frío y por la cuestión de que, pero sí una noche logramos ver algo que sí me llamó a mí mucho la atención. Nosotros nos separábamos del resto de la gente, barullo. porque pues era una pachanga ya. Y estábamos viendo hacia la población, una población que está aquí enfrente del otro lado de la laguna, que se llama La Palma. La Palma ya es Michoacán. Y de al lado derecho de La Palma aparecieron 7 objetos blancos, 7 luces, que venían volando así. ¿En el cenit o los veían más abajo? No, casi al ras del agua. A ras de la laguna. Sobrevolaron los cerros de enfrente. Hay una sierra ahí enfrente, creo que se llama la Sierra del Tigre. Sobrevolaron los cerros y luego bajaron casi al ras del agua. Y la laguna estaba muy quieta esa noche, eran como las 11 de la noche. Y nosotros estábamos viendo con prismáticos. Y se pegaron casi al agua y se reflejaban en el agua. Y se dejaron venir hacia donde estábamos nosotros, pero como a la mitad de la laguna, dieron la vuelta y se fueron para el lado de Tizapán y por allá se desaparecieron. ¿Para ese entonces usted ya llevaba equipo fotográfico? No, ¿O nada más los prismáticos? Nada más era para ver. Y entonces eso sí me despertó a mí, ¿qué es eso? 7 luces y eran independientes porque se movían así y luego casi al ras del agua. Ah, caray, dije, ¿cómo si hay algo? Pero después la luz esa amarilla nos tocó verla cerca del Chiquihuitillo una noche. Entonces le dije yo a Javier, ¿sabe qué? Vamos al Chiquihuitillo. Yo ahí tengo un pedazo, el medio cerro es mío. Entonces empezamos a ir, pero del lado de el Chiquihuitillo no llega hasta la laguna, pero del lado de la laguna, que está más próxima a la laguna, empezamos a ir porque de ese lado fue donde vimos, hacia el sur del cerro. Y sí llegamos a ver allá, pero pasó lo mismo. Muchos vieron también y se fueron para allá y se contaminó otra vez. Entonces dejamos de ir, pero yo no le perdí el interés. Yo después tenía una tienda, yo en el local que rento, tenía una tienda de ropa de caballero. Cerraba a las 9 de la noche, cenaba y luego me subía aquí arriba, es un segundo piso, donde están los tinacos con prismáticos, y empecé a seguir, a observar la luz. ¿Se veía diario o pasaban días? 2 o 3 veces por semana. Okay. Pero era inconfundible la luz por el color. ¿Y como a qué hora más o menos la veía? Era temprano, eran las 9, entre 9:30, 10 y media, cuando mucho. Una vez que estaba yo observando, vimos que pasó, y mi esposa también lo vio. Porque se iba, del Chiquihuitillo se iba hacia como Zapotlán del Rey, y luego recorría la excavación de la autopista. Yo considero que ese aparato, o a los tripulantes de ese aparato, yo tripulantes nunca llegué a ver, nunca he visto, pero yo considero que ese platillo, que tiene como unos 25 metros de diámetro, debe de venir tripulado. Claro. Les llama la atención cuando modificamos el entorno natural de la Tierra, y estaban haciendo mucha excavación del otro lado del cerro, aquí de enfrente, para la autopista, con máquinas. ¿Por qué será? ¿Que algo les preocupaba, que movieran del entorno, que descubrieran algo? Yo pienso que algo les preocupa.
cuando modificamos el entorno natural. Y eso fue por lo que se veía con mucha frecuencia, porque coincidió que se empezó a ver cuando empezaron a hacer la autopista. Y un patrón muy repetitivo, ¿no? La Sí, trayectoria que hacía, un par los de horarios. veces a la semana hacía el recorrido. Ahora, yo vendía pantalones de mezclilla y muchos trabajadores de la autopista venían y me compraban, y en especial un mecánico. Y él le pusieron el traste, porque dice que pasaba iluminando la excavación. Demasiado evidente. Y ellos corrían y se metían abajo de las máquinas porque les daba miedo. Y del otro lado de la autopista hay un lugar que se llama Los Sauces. Tenía yo clientes de allí y les preguntaba yo, oigan, sí, dice, ahí anda un aparato. Dice, anda un aparato y no sabemos qué es lo que busque. Y se ve 1 o 2 veces por semana. Y se iba más o menos hasta Sula. Y una noche se le hizo tarde, eran como las 11 de la noche. Sí. Y pasó por aquí, por arriba, estábamos mi esposa y yo, cuando vimos, iba alto. Pasó, pero hacia el cerro de Chiquihuitillo. Y yo pienso que el cerro lo agarraban como referencia. Como una base. Pues como una referencia más bien, porque yo lo llegué a ver, la lucecita, no arriba del cerro, sino a un lado del cerro, flotando así, y le llegué a tomar fotografías, pero pues salía una desde cosita. aquí un puntito. Desde aquí, aunque era con telefoto, pero de todas maneras salía muy chiquito. Y se fue, cada vez se veía con más intensidad. Entonces allí me nació a mí la idea de poder fotografiarlo. Yo decía, si se pudiera ver en la mañana, y porque en la noche pues no se va a apreciar. Era una luz, pero si pudiera ver en la mañana al amanecer o a la salida del sol. Entonces empecé a ir yo al cerro y empecé a invitar amigos conocidos y, oye, vamos al cerro. No, que estuviera loco, esas cosas no existen. Bueno, iba yo solo. Aquí tenía la cochera, ahí donde está la entrada, ahí tenía la camioneta. Agarraba yo la camioneta a las 4:30, 5 de la mañana y me iba con la cámara, con 2 cámaras. Una con telefoto y otra con lente normal. Pero para pasar yo al terreno del cerro, el mío, tengo que pasar por un terreno de un vecino, y yo no tenía llaves de la puerta de él. Entonces la camioneta lo dejaba allí y seguía yo a pie. Caminando. O sea, ¿hacía cuánto tiempo de que allá? No, pues está cerca, un cuarto de hora. Y luego en la madrugada pues, estaba sola la carretera. Entonces, a finales de febrero del 93, hice yo agarré la camioneta y ahí voy. Duraba días que no se veía. Y dije yo, ya se fue, ya no se ve. Porque de aquí, de la ventana del dormitorio de nosotros, veía yo para allá, para el cerro. Y veía si estaba sabía la luz. cuando ahí andaba. En la mañana empezó a aparecer, dije yo, ahí está la luz. Entonces empecé a ir. Y esperaba que amaneciera. Y como el día 27 de febrero del 93, agarré yo la camioneta y me fui. Y entré al terreno por donde tenía que pasar, pero tenía unos perros muy bravos. ¿Y llevaba usted a uno o esa vez no se lo llevó al suyo? No, yo no llevaba perro entonces. Y no, pues me lo iban a matar los otros. Todos eran perros ya bravos, grandes. Entonces me fui caminando por el camino y me salieron los perros. Entonces había milpa. Había milpa ya media seca, todavía no la trillaban. Y me metí en medio de la milpa. Adentro de la milpa no me seguían los perros. Y atravesé toda la milpa y salí a un arroyo seco. Y los perros ya se quedaron atrás. Y me fui
cuando de repente lo veo hacia acá, hacia Jotlán, no hasta acá, pero para el Por lado del estos rumbos. oriente, vi la lucecita, dije, ahí está. Y me quedo viendo y esperando que amaneciera, y amanece, que se vea, ya con que se vea nada más la pura silueta, que pueda fotografiar yo algo. Y no, pues poco a poquito fue amaneciendo, y cuando ya estaba, que se notaba que era, ya se le veía la silueta, en esa ocasión yo le vi una especie de antena arriba, como de cristal. A lo mejor era un rayo láser o no sé, cortita, no muy grande. Lo estaba viendo como a 1 kilómetro, casi a 2 kilómetros de distancia, donde están ahorita unas antenas de celular. Y No lo estuve tenía esperando. lejos. Pues, Realmente no estaba tan lejos. no, pero se veía chiquito, se veía como unos 20 centímetros, 25 centímetros por la distancia. Y cuando yo metí la mano a la mochila, era la mochila de la cacería, por la prisa, tenía junto la de la cámara con la de la cacería, yo antes iba de cacería, y no lo pude fotografiar. Ya nomás me quedé observándolo. Pues sí. En eso llegó una perra y me olfateó y me empezó a ladrar y me distrajo. Ya cuando volteé a verlo, ya no estaba, ya se había ido. Si no lo hubiera fotografiado desde febrero. Y ahí ya en esa distancia se veía la estructura metálica. No, ¿Cómo se la alcanzaba veía? a notar. Nomás se Se veía la luz. No, ya se veía el contorno del aparato. Pero no detalle, definido nada que más la lucecita esa, que salía. de arriba, como una antenita. Y siguió pasando el tiempo. Llegó abril, llegó Semana Santa, y en Semana Santa ya no se veía. Dije, ya se fueron. Fue un pescador de San Pedro Itzicán, allá a la altura de Poncitlán, pero a la orilla de la laguna hay un pueblito que se llama San Pedro Itzicán, el que me dio el dato, porque ya no lo veía yo me venía de este lado del Chiquihuitillo. Y tenía yo una oferta de camisas, era 2 por 1, llevó 6 camisas, me las pagó, y le di yo el vuelto, y le digo yo, le hice plática porque por alguna razón en 1993 se cubrió mucho de lirio toda la laguna. Entonces yo sabía que el señor era pescador. Le dije, oiga, ustedes tienen mucho problema para pescar por el lirio. Y me dice de una forma muy natural. Dice, no, dice, donde entra y sale el platillo no hay casi lirio. Entra y sale. A mí me resultó chocante porque dije yo, es como si decimos que un avión se mete al agua, ¿no? Sí. ¿Cómo que entra y sale el platillo? Sí, es. Ahí en el área donde nosotros pescamos, vemos cuando se deja caer, dice, se deja caer al agua, y temprano, dice, cuando mucho a las 9 de la noche, y se sumerge. Le digo, ¿apagará las luces? No. Vemos la luz donde va bajando a la laguna. Y está saliendo, me dijo, está saliendo ahorita al puro amanecer. Dice, se queda adentro toda la noche y en la mañana salía. Supuestamente. Pero hay una cosa, hay un problema, la laguna no es tan profunda. No. La laguna tiene máximo 8 metros de profundidad, y este aparato yo calculo que tiene de altura unos 12 metros, 10, 12 metros. Entonces ellos iban a pescar donde entraba el supuesto platillo porque no había lirio y ahí podían pescar. Pero aunque es pegado a la isla de Mezcala, y parece que esa es la parte más profunda de la laguna. Ahora, yo quiero pensar que a lo mejor es un portal dimensional, y utilizan lago, no sé. Para entrar y salir. Para quizá. entrar y salir. Sí, porque por la profundidad como que no... No se puede ocultar. Bueno, pues ese señor me dijo por dónde estaba pasando. Me dijo, mire, sale al puro amanecer, dice, nomás clarea el día y sale y se tiende, así me dijo, entre el cerro de Santa María y el Chiquihuitillo. Entonces dije yo, ya sé a dónde me voy a ir.
Me voy a ir Contrario. al lado poniente del cerro. Hay ahí una parte que no tiene mucha vegetación. Yo iba hacia ese lugar el día que lo fotografié y sí me cercioré de que llevaba las cámaras, ¿no? Ahora sí. Y esa vez sí llevé el perrito, por cierto. Ahí está arriba una fotografía. Ahí, no, acá abajo. Ahí, la parte más alta. Esa. Es el perrito que llevaba. Ese día llevaba yo ese perro. Era un cachorro de pastor alemán. Sí. ¿Qué fue de él? No, ya murió. De viejito. Sí, es que le gustaba mucho mojarse. Cuando llovía le encantaba, aunque estuviera haciendo frío, se salía de su casa y andaba, le gustaba mojarse. Le dio una neumonía y se murió. Pero cambió de color. Después del encuentro. Después del encuentro. ¿Sería por alguna radiación? Pues yo pienso que le pasó lo mismo que a mí, porque también a mí me afectó. Ya con el dato que me dio el pescador, ya me fui yo del lado poniente del cerro. Dije, ya sé a dónde voy a ir. Inclusive con una persona fuimos y abrimos una vereda. Una vereda para poder subir rápido. ¿La camioneta? No, a pie. Porque con la camioneta no podía subir yo porque no tenía llave de acá de la entrada del vecino. Pero ¿cómo es que el perro cambió de color? Eso me fascina, ¿no? ¿O de qué color No, pues, era? Pero eso también fue después. sí. ¿Ah, sí? Yo pienso que fue la impresión. Sí. Porque el animal también se asustó mucho. Es más, ahorita les platico del perro. Entonces dije, ya sé a dónde me voy a ir. A la parte esa elevada, dije, allí va a pasar y a la pasada lo voy a fotografiar. Entonces el día 24 de abril me fui y fue la primera vez que llevé al perrito. El perrito tenía como 6 meses. Lo llevé y me fui caminando, dejé la camioneta abajo y me fui caminando junto con el perro. Cuando llega, pero iba yo rápido, porque está amaneciendo muy rápido, se me va a pasar. Y si pasa ahorita ya no lo voy a poder fotografiar. Entonces me agité y me senté en una piedra que estaba al pie de un árbol. Un arbolito no muy grande. Y ahí me senté y me recargué a descansar. Y el perrito, pues, como estaba muy chico, estaba, pérese. Y luego siguió un conejito, y se metió en medio de unas ramas muy espinosas, y tuve que agarrar un palo y agarrarlo de la cola para sacarlo, porque el conejo se metió por un lado y se salió por el otro, y él se quedó atorado ahí. Y ya fui y me senté otra vez. Cuando estaba yo allí tranquilo, cuando de repente el perro empezó a ladrar. ¿Cómo que ahora era ya? ¿Mandé? ¿La hora más o menos? Era como las 6 de la mañana. Ya estaba claro, pero todavía no salía el sol. Entonces, pues yo volteé y no vi nada, y pues, este animal. Agarré y le metí la punta de la bota y lo aventé. Y le dije, lo traigo al cerro para que se haga macho, le digo yo. Y el animal cayó al suelo y volvió otra vez a la carrera. O sea que el animal estaba percibiendo que venía algo. Sí, tenía miedo, evidentemente. A la segunda vez que lo tiré, de repente aparece el platillo, pero apareció así. ¿Había alguna curvatura y de repente salió? ¿O se habrá elevado? No, venía muy bajo. Venía borrasqueando el cerro. Sí, venía muy bajo. Y venía como siguiendo el contorno de la tierra. Y otra cosa, no hace ruido. Entonces, y venía como el cerro está más alto de allá, hagan de cuenta que yo vi como que si lo hubieran aventado de aquel lado.
Sí, ruido no perceptible para usted, pero quizá para el perrito El perro yo sí creo que sí detectó algún estaba ruido, escuchando. Y venía así, bamboleando. bamboleándose. Entonces a mí dio la impresión de que se iba a caer y que me iba a caer encima. Y pues me tapaba a mí todo el horizonte. Y dije yo, ay, en la torre se le paró el motor, o los motores. Y, y pasó, se vino. Y luego empezó a dar un semicírculo y se posó hacia el amanecer. Venía del sur y dio un semicírculo. Y cuando pasó, yo con todo el miedo y con toda la impresión, volteé hacia arriba y iba abriendo, en la parte de abajo iba abriendo una especie de... Como prismático. Como las cámaras, ¿no? Como una cámara. Iba abriendo, de menos a más. Y adentro iba iluminado porque por fuera iba apagado completamente. Y pasó, suavecito, así, muy despacio. Y empezó a elevarse, se elevó un poco. Entonces yo reaccioné porque dije, yo pues si ando queriendo, meses detrás de él, queriéndolo fotografiar. Tenía yo la mochila aquí en medio de los pies y agarré Yo traía la cámara con telefoto porque esperaba verlo lejos. Entonces tuve que correr a un lugar que estaba más despejado para pues, poderlo ver. Agarrar distancia. Y agarré la cámara y empecé a quererlo fotografiar, pero no cabía en el telefoto. Tuve que esperar un tiempo para que se retirara más. Y así, pues así como estaba, no me dio tiempo de poderlo enfocar y eso. Y traía una cámara, desgraciadamente no la encontré, hombre. Porque esa cámara es marca Minolta y traía un avance, un motorcito y yo dudaba que fuera a funcionar porque sí, cuando pasó yo sentí una especie de, pues no era radiación, era como un campo magnético. Se le erizaba el cabello. Sí, y luego la ropa y el cabello también, y volteé a ver el perrito y el lomo Erizado. se le erizó. Como cuando pasa por un televisor y... Es cuando pone uno las manos al televisor, exactamente. Y luego, ¿qué pasó? Desalojó un montón de hojas secas que estaba y bajó la temperatura, cosa curiosa. Yo sentí que hubo una bajada, no sé si se utilizará energía de la tierra o no sé, posiblemente. Y entonces estuve viendo por medio del telefoto y en cuanto ya cupo le apreté y luego oí que hizo dije sí funcionó y sobre eso le empecé a soltar. Estamos hablando de estas cámaras que eran de rollo. Eran de rollo, de rollo, sí, de negativo. Y traía un rollo de ASA 100 y de 36 fotografías. Y de ahí le tomé 34 fotografías. Y para mi sorpresa empezó a retirar. Y iba bamboleando, se iba haciendo así. Pero continuaba con el trayecto a ras de la tierra, todavía no se elevaba. Se elevó un poco, Y y para mi sorpresa se detiene en el aire y prende las luces. Y yo me había acabado el rollo. Dije, ya me acabé. Pero traía en la mochila un rollo de ASA 400. Entonces, con todo el nerviosismo, iba a abrir la cámara para sacar el rollo, pero no me acordé. Hay que regresarlo, tiene un botoncito, el botoncito y embobinó. Y luego abrí la cámara y ahí se me cayó el rollo, dije, y ahí voy a la mochila, ahí lo dejé, dije, luego lo recojo. Y me senté en la piedra porque a mí me temblaban las manos. Sí, y no podía, la colita de la película no la podía ensartar. Y se me va a ir.
Y ahí le tomé 6 fotografías más. Pero con las luces ya Ya, encendidas. ya iluminado, que son las más espectaculares. Porque ahí sí pude un poquito enfocar bien. Allí duró, todo el avistamiento yo calculo que duró de unos 8 a 10 minutos. Y yo ya había visto que de repente se desaparecía. No se van a ninguna parte. Bajan la luz nada más. No. Para mí que entran y salen a otra dimensión. Pero allá arriba del cero. Sí. Esos aparatos, el fenómeno ovni para mí no viene de ninguna parte del universo. Viene de otra dimensión. Por la forma como se desaparece. Entonces yo me acordé de ese, yo había observado ese detalle. Desde aquí, de repente estando viendo la luz, se esfumaba. Entonces le di más velocidad a la cámara y cuando volteé ya no estaba. Y es que no se van para ningún lado. Entran y salen a nuestra realidad, es lo que yo pienso. Yo nunca pensé que las fotografías van a salir tan claras, porque Sí, fue salieron muy tan claras. nerviosismo. Ya cuando la revelé y eso que vi, ay, qué bien salió. Se impactó, o sea, realmente logró proyectar lo que usted vio físicamente Sí, a través de la fotografía. No hay variaciones en cuanto al color, el tamaño. no, porque sí había bastante luz ya, porque otra cosa la cámara la traía en automático. No la calibré yo para apertura y todo eso, ¿no? Y el Sino que enfoque lo agarró muy bien. automático. Y y pues a grandes rasgos ese es el. Y ya cuando regresé, porque se fue, y ya cuando regresé conté el rollo que se me había caído, y el perrito, estaba en el suelo tirado. Desmayado prácticamente, Así el animal lo agarraba yo del lomo así para que se parara y se volvía a caer. desguanzado. Tuve que cargarlo hasta la camioneta. Ujú. Y yo quedé todo desguanzado. Parte el susto, parte esa electricidad que dice que sentía, quizá. Y y pues sí fue yo sí me impresioné mucho porque yo pensé que me iba a caer encima. Aparte de que lo desconocido causa temor. Y el tamaño no pensé que fuera tan grande. Ujú. Ahora es metálico, completamente metálico. Ujú. No tiene remaches, ni tiene pegazones, ni nada. Es muy pulido. Otra cosa, es color cobrizo. No plateado. No era blanco, era Ujú. cobrizo. Ujú. El que yo fotografié Ujú. era cobrizo. Y las ventanitas que se le ven, ¿cuándo las logró observar? ¿Cuando ya se había alejado o cuando lo tenía No, cerca? fue cuando se iluminó. Ujú. Encendió esa era la luz que se veía color ámbar. Es la que emanaba del interior hacia afuera. ¿Y posterior a eso lo siguió observando o ya fue? El platillo se vio todo el mes, todo el año del 93 y parte del 94. Ya no le dio curiosidad de regresar ¿Cómo de regresar? al cerro a encontrárselo otra vez? No, yo quería estar en el cerro allá, me entró una ansiedad. Ujú. Yo quería estar en el cerro allá esperando que regresara. Como que, ¿qué más esperaba? ¿Encontrar Pues, o...? pues es que entra el hecho de, este, de convencerse uno de que existen esos aparatos es un choque. Todo lo que cree uno, lo que uno aprendió en la escuela y eso, cuando yo vi el aparato en febrero, yo llegué a dos conclusiones. Yo lo primero que pensé, dije, bueno, estos, ¿quién los crió? Digo, porque al hombre supuestamente lo creó Dios.
Pero esos seres, yo pienso que son seres que vienen de ese aparato articulado. Cambiaron sus creencias totalmente. Todo lo que la creencia de lo que uno está suspendido cambia completamente. Ujú. ¿Y no tenía usted temor de ser abducido a lo mejor o que algo más pasara? No. ¿O no le importaba si ocurría algo así? Yo la cosa de los abducidos no me convence. Ujú. Usted nada más quería creer el aparato que iba a hacer sus investigaciones. Pues el aparato andaba en lo suyo. ¿Cree que se dieron cuenta de su presencia? ¿O Yo no? pienso que han de tener unos sensores fabulosos. Y no ocupan ventanas. Ventanas ocupamos los humanos en los vehículos que tenemos nosotros. No comprendemos esa Ellos tecnología. no. Sí. Ellos han de tener unos sensores que van viendo todo lo que está abajo Ujú, o lo que está enfrente, ujú. sin necesidad de ventanas. Entonces realmente lo Tan ignoraron raros. totalmente. Siguieron en lo suyo. Bueno, hay una cosa. Después vinieron y se pararon aquí en 3 ocasiones. Aquí arriba. Aquí arriba de la casa. Sí. Y abarcaba a la casa de lado y acá. Ujú. En el lapso de ese año. En el 93. ¿Y otras personas lo vieron? Sí, los vecinos. Es más, hubo un avistamiento aquí muy importante el 26 de agosto del 93. Vieron que entró por allá por una calle que se llama Luis Moya. Llegó hasta el río, dio la vuelta y luego se vino por la calle Hidalgo. Ujú, Pasó por aquí. ujú. Esa vez no se detuvo aquí, sino que pasó. Y luego se fue y se suspendió sobre la fábrica Nestlé y les interrumpió la producción. Les paró el sistema. Toda la Y energía. allí, en la parte de abajo soltó un objeto. Eso lo platica el fotógrafo. Ujú. Eso yo no lo vi, el fotógrafo fue el que lo vio. Entonces era ya algo muy común para todos los pobladores en esas fechas, yo todo lo que estaba considero ocurriendo. que en Ocotlán un 50% de las personas vieron, alguna ocasión tuvieron oportunidad de ver